Si estás esperando a que esa persona te pida perdón para poder sanar, te tengo una mala noticia. Puede que eso nunca pase. Puede que esa persona nunca reconozca lo que hizo. Es más, puede que nunca te diga lo siento. Incluso puede que esa persona esté pensando que no hizo nada malo. Y mientras tanto, tú esperas ese perdón. Y tu corazón sigue cargando todo ese dolor. La verdadera pregunta aquí no es si esa persona te va a pedir perdón o no. La verdadera pregunta es esta: ¿vas a quedarte preso de ese dolor toda tu vida? Hoy quiero hablarte de algo profundamente liberador, algo difícil, algo que confronta, pero algo que estoy seguro puede devolverte la paz. Hoy vamos a hablar del perdón, de cómo perdonar, incluso cuando nadie te haya pedido perdón. Este es el quinto video de la serie Sanar para Amar, pero antes de empezar, quiero pedirte algo muy especial, un favor muy rápido. Si te interesa el crecimiento personal, si quieres aprender a sanar emocionalmente, si quieres construir una vida con más paz y con propósito, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí te hablo de cosas que muchas veces incomodan, pero que también pueden transformar tu vida. Y si de pronto en algún momento de este video sientes que algo te toca el corazón, no dudes en compartirlo, porque hay muchísimas, pero muchísimas personas caminando por la vida con heridas muy abiertas. Ok, déjame empezar con una verdad incómoda. Muchas personas creen que cuando guardan resentimiento están castigando al otro, pero la realidad es completamente distinta. El resentimiento no castiga a la otra persona. El resentimiento castiga a quien lo carga, a quien tiene el resentimiento. Es como vivir con una mochila llena de piedras. Cada recuerdo duele, cada conversación sobre el tema pasa. Y más que pasar, pesa. Cada pensamiento vuelve a abrir la herida y con el tiempo esa mochila se vuelve más y más pesada. Hay personas que llevan cargando esa mochila 5 años, otras 10 años, otras 20 y algunas personas cargan esa mochila durante toda la vida. Y lo más triste de todo esto es que muchas veces la persona que causó esa herida ni siquiera sabe que tú sigues cargando ese dolor. Hace un tiempo hablé con un hombre. Después de una conferencia se acercó y me dijo: César, llevo 15 años resentido con mi papá. ¿Te imaginas? 15 años. Me empezó a contar su historia. Fue un padre ausente, un padre frío, un padre que nunca estuvo cuando él lo necesitaba. Y cada vez que hablaba de su padre, cada vez que lo mencionaba, se le quebraba la voz. Todavía se sentía rabia, había dolor, todavía había preguntas. Y en medio de la conversación me dijo algo que me impactó profundamente. Me dijo: César, lo peor es que mi papá ya murió. Nunca hubo una conversación, nunca hubo una disculpa, nunca hubo un cierre. Y luego dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo: siento que sigo peleando con él, aunque él ya no está. Eso es lo que hace el resentimiento en tu vida. Te mantiene atado, atrapado a una historia que ya pasó. Te mantiene viviendo en un capítulo de tu vida que ya debería estar cerrado. Lo que pasa es que a lo largo de nuestras vidas nos enseñaron algo muy equivocado acerca del perdón. Nos enseñaron que el perdón depende del otro, que primero el otro tiene que reconocer, que primero el otro tiene que arrepentirse, que primero el otro tiene que pedir perdón. Pero hay un problema con esa forma de pensar. Si tu paz depende de esa otra persona, de que otro cambie, entonces tú no eres libre y tu libertad no puede depender de la consecuencia de otra persona. Tu sanidad no puede depender del arrepentimiento de alguien más, porque puede que ese arrepentimiento llegue, pero también puede que no llegue nunca. Y si eso pasa, entonces te pregunto, ¿vas a vivir toda la vida atrapado o atrapada en esa herida? Quiero que entiendas esto. El perdón no es para la otra persona, el perdón es para ti. Hay un principio espiritual muy poderoso que aparece en el Evangelio de San Mateo. Un día, Pedro le preguntó a Jesús algo muy humano y le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7? Y Pedro pensaba que estaba siendo muy generoso, imagina, perdonar 7 veces, pero Jesús le respondió algo que rompió completamente toda lógica humana. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Eso no significa que hay que perdonar 490 veces. Significa, o mejor, tiene un significado algo mucho más profundo. Significa
que el perdón no es un número, el perdón es una actitud de tu corazón. Ahora bien, perdonar no significa justificar. Aquí es donde muchas personas se bloquean porque piensan que perdonar significa aceptar lo que pasó y no. Perdonar no significa justificar lo que la otra persona hizo. Perdonar no significa decir que estuvo bien. Él es así, ella es así. No, perdonar no significa tampoco minimizar el daño. Perdonar no significa negar el dolor que estás sintiendo. Perdonar significa algo completamente diferente. Significa soltar esa deuda emocional que estás cargando. Es dejar de vivir intentando cobrar una cuenta que quizás nunca se va a pagar. Y aquí vamos con un ejercicio práctico. Y lo primero que quiero que hagas es que aprendas a identificar la herida. Quiero proponerte algo ahora mismo, algo muy simple pero muy poderoso. Toma un momento. Respira profundo y pregúntate con honestidad. ¿A quién sigues culpando por ese dolor que estás sintiendo? Tal vez es una expareja, tal vez un amigo, tal vez un familiar, tal vez uno de tus padres, tal vez alguien que te traicionó, tal vez alguien que te abandonó. Si tienes un papel cerca, escribe ese nombre que te llegó allá mismo a la cabeza. Y escríbelo de una vez, sin justificarlo, sin suavizarlo, sin esconderlo, solo escríbelo. Porque hay algo que debes entender. Tú no puedes sanar lo que no estás dispuesto a reconocer. Muchas personas dicen que ya superaron algo, pero en el fondo siguen reaccionando con rabia, con tristeza, con resentimiento cada vez que recuerdan a esa persona. Y eso, mi querido, mi querida, no es más que una señal clara de que la herida todavía está ahí. Así que hoy no vamos a huir de esa herida, hoy vamos a mirarla de frente, no para quedarnos atrapados en ese dolor, sino para empezar a soltarlo, a liberarnos de él. Porque el perdón no empieza cuando olvidas, el perdón empieza cuando tú reconoces y aceptas lo que te dolió y cuando decides que ese dolor no va a controlar el resto de tu vida. Y ese nombre que tú acabas de escribir es justamente el lugar en donde va a comenzar tu proceso de sanidad. Quizás muchas personas se pregunten en este momento por qué la gente no pide perdón. Y esto también hay que entenderlo. Muchas personas nunca te van a pedir perdón por varias razones. Uno, no porque no deberían, sino porque no saben hacerlo. Algunos no tienen esa madurez emocional. Otros ni siquiera son conscientes de que causaron un daño. Otros están tan llenos de orgullo que nunca van a reconocer un error. Y otros simplemente siguen con su vida mientras que tú sigues esperando algo que tal vez nunca llegará. Vamos aquí con el ejercicio práctico número 2. Y este ejercicio es profundamente liberador. Quiero que escribas una carta que no vas a enviar. Esta carta es solamente para liberarte. Y quiero que escribas todo lo que sientes, lo que te dolió, lo que te hubiera gustado decir en ese momento, lo que nunca pudiste expresar. Quiero que no te censures, que no te pongas límites. Quiero que no te preocupes por decirlo de la mejor manera. Sencillamente escríbelo como lo sientas, déjalo que fluya. Escribe con el corazón abierto y cuando termines, escribe al final estas palabras. Hoy decido perdonarte, no porque te lo merezcas, sino porque yo merezco vivir en paz. Y quiero proponerte también un ejercicio espiritual, un acto espiritual de perdón. Quiero que busques un momento en silencio y que cierres los ojos. Quiero que respires profundo y repitas en voz alta. Hoy decido soltar esta deuda emocional. Hoy libero esta historia. Hoy dejo de cargar este peso. Hoy perdono. Hoy decido liberarme. Tal vez al principio no se sienta natural, pero el perdón es una decisión y cada vez que tú repites esa decisión, cada vez que vuelves a tomar esa decisión, algo dentro de ti empieza a sanar. Otra cosa que es muy importante y quiero que entiendas es que perdonar no es reconciliarse. Hay algo muy importante que necesitamos aclarar porque muchas personas se resisten a perdonar por una razón muy simple. Confunden el perdón con la reconciliación y no son lo mismo. Ojo, perdonar no significa volver a estar con esa persona. Perdonar no significa reabrir la puerta. Perdonar no significa volver a confiar otra vez automáticamente. Perdonar tampoco significa permitir que alguien vuelva a lastimarte. El perdón es una decisión interna que tú tomas y la reconciliación es un proceso racional
Para que exista la reconciliación se necesitan dos cosas: arrepentimiento y cambio. Pero muchas veces ese cambio, ese arrepentimiento nunca llega, nunca ocurre. Hay personas que nunca reconocen el daño que hicieron, hay personas que nunca cambian, hay personas que incluso vuelven a repetir los mismos patrones una y otra vez. Y aquí es donde entra algo muy importante: la sabiduría. Porque una cosa es liberar tu corazón del resentimiento y otra muy diferente es volver a poner tu vida en las manos de alguien que ya demostró que no supo cuidarla. El perdón te libera del pasado, pero la sabiduría protege tu futuro. A veces la forma más madura de perdonar es esta: perdonar y decir adiós, poner distancia, perdonar y cerrar un ciclo, perdonar pero establecer límites claros, porque amar y perdonar no significa que tú debas tolerar el abuso, no significa tampoco que tengas que permitir ser manipulado o manipulada, no significa tampoco que tengas que aceptar irrespeto. Hay relaciones que pueden restaurarse, pero también hay relaciones que simplemente deben terminar para que tu corazón pueda sanar. Y eso no te convierte a ti en mala persona, para nada. Te convierte en una persona consciente, una persona madura y emocionalmente saludable. Porque el perdón limpia tu corazón, pero los límites protegen tu vida. Así que si hoy estás luchando con esto, quiero que escuches algo muy importante. Puedes perdonar a alguien y aún así decidir que esa persona ya no tiene acceso a tu vida. Puedes soltar el resentimiento que estás sintiendo sin volver a abrir la puerta que te llevó a vivir ese dolor. Porque el perdón no siempre restaura la relación, pero siempre debe restaurar la paz dentro de ti. Yo a lo largo de mi carrera he conocido personas que han perdonado cosas realmente duras, traiciones profundas, abandonos, injusticias, abusos, y cuando les preguntan cómo pudieron hacerlo, muchos responden lo mismo: lo hice porque no quería que esa historia siguiera controlando mi vida. Y es que eso es el perdón. El perdón no se trata de borrar el pasado, sino de recuperar tu futuro. Déjame decirte algo con mucho cariño, con profundo cariño. Si tú sigues aferrado a ese resentimiento, tú no estás castigando al otro, te estás castigando a ti mismo, a ti misma. Tu paz vale demasiado, tu vida vale demasiado, tu propósito vale demasiado como para que te quedes atrapado en una herida del pasado. Tal vez esa persona nunca llegue a reconocer lo que hizo, tal vez nunca escuches un lo siento, un perdóname, tal vez nunca haya esa justicia emocional que tú esperas, pero aún así tú puedes ser libre, porque el perdón no empieza cuando el otro cambia, el perdón empieza cuando tu corazón decide soltar. Si este mensaje resonó contigo, quiero pedirte 3 cosas. Primero, suscríbete a este canal, deja tu like y activa la campanita. Cada semana comparto herramientas que te van a ayudar a sanar, a crecer y sobre todo a vivir desde tu propósito. En segundo lugar, te pido que compartas este video con alguien que lo necesite. Puede que alguien cerca de ti esté cargando una herida en silencio. Y tercero, quiero que me dejes en los comentarios una palabra. Quiero que escribas la palabra libertad, porque eso es lo que empiezas a sentir cuando decides perdonar. Libertad. Y recuerda que el momento perfecto no existe, lo creas tú. Es hora de vivir para vivir. Nos vemos en el próximo video. Chao.